Hola, ¿qué tal, queridas hermanas, queridos hermanos? Me da mucho gusto poderlos saludar en este domingo 19º del tiempo ordinario. Meditamos el Evangelio de San Mateo en su capítulo 14, versículos del 22 al 33. Me voy a permitir leer textualmente el Evangelio. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero les dijo enseguida Jesús: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subían a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraban ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí las palabras textuales del evangelista, hermanos. 3 puntos que quiero meditar sobre este evangelio. El primer punto es sobre la identidad que Jesús manifiesta a los discípulos, concretamente a los que van sobre la barca, que precisamente representa a la iglesia. Esta barca que a veces pareciera que por el viento, por tantas dificultades que hay en el mar, pareciera que se hunde. Entonces, al darse cuenta los discípulos de que Jesús iba caminando con ellos, pero que no tenían una visibilidad, pues concretamente correcta, piensan que es un fantasma. Entonces Jesús les dice: «No teman, soy yo». Este soy yo es el que utiliza Dios Padre cuando se presenta ante Moisés en la zarza, y efectivamente le da a conocer que Dios es el que es, yo soy. Y bueno, otra característica de que Jesús se presente caminando en las aguas quiere denotar pues que Él es el dueño de todo cuanto hay y existe, del fuego, del aire, del viento, sí, y propiamente del agua. Esta tiene esta connotación, esta característica. No cualquiera puede andar en el mar de esa manera, solamente Dios. Y precisamente Él es el único que tiene poder de todo cuanto existe en este mundo. Segundo punto, hermanos, vemos cómo Pedro de alguna manera le pide a Jesús que le permita ir hacia él, y por supuesto que Jesús se lo concede, pero efectivamente vemos cómo Pedro, hombre frágil, ¿sí? Pues duda ante las tempestades que le vienen, concretamente los vientos. Y esto refleja muy bien de lo que estamos hechos los seres humanos. Los seres humanos no somos extraterrestres, hermanos. Los seres humanos no somos personas que tengamos el control de todo el universo. Por eso es que Pedro se hunde, porque de alguna manera quiere darnos a entender el evangelista de que
Jesús deja en las manos, ¿sí?, la custodia de la iglesia a hombres frágiles, a hombres débiles, que ante el miedo, ante la desesperación, ante el temor, posiblemente se puedan hundir. Pero efectivamente, Jesús es el que sostiene a Pedro, sostiene la barca y le dice, no temas, ¿sí? Y lo salva, lo sostiene, le da la mano. Eso es muy hermoso. Y finalmente, el tercer punto, la actitud de los demás discípulos. Concretamente, se inclinan para reconocer quién es Jesús y dicen esta expresión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Todos sabemos de alguna manera que este episodio es un reflejo de la resurrección de Jesús. Precisamente deja en claro que Él es el dueño de todo cuanto existe. Él tiene poder para dominar todo lo creado. Solamente falta que nosotros dobleguemos rodilla como hacen los discípulos y nos dejemos guiar por Él. ¿Cuánto hace falta esto, hermanos? Muchas personas, muchas familias viven equivocadamente porque se encuentran apartadas de Dios. Hoy necesitamos precisamente doblar rodilla ante el 3 veces santo, es decir, ante Jesús, y adorarle y mostrarle nuestro amor, y Él nos va a estrechar con su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siervo escucha, habla, oh Dios.